¿Alguna vez has escuchado a alguien decir que la fantasía o la ciencia ficción no son buena literatura? Pues prepárate porque la próxima vez vas a tener una respuesta para ellos. Así que ponte cómodo y acompáñanos porque hoy vamos a estar derribando este mito. Durante años y años, géneros como la fantasía y la ciencia ficción han sido vistos de reojo y hasta con mala gana por algunos críticos y lectores. Y es que algunos de estos dicen es como si no fuera literatura seria o como si les faltara la profundidad de los grandes clásicos. Y encima de esto, hay ciertos grupos llamados elitistas que consideran a quienes no leen estos géneros como personas de menos cultura o de conocimiento inferior. ¿Pero es esto cierto? ¿Deberíamos etiquetar a los lectores solo por lo que leen o a los libros solo por su género? Hoy vamos a hablar de esto. Imagina por un momento que existen dos tipos de lectores en este mundo. Por supuesto, hay muchos más tipos de lectores, pero hoy vamos a concentrarnos en estos dos. Por un lado, tenemos lo que podríamos llamar lectores de élite, o como algunos les dicen, snob, yo entre ellos. Y por otro lado, están aquellos que gustan de leer fantasía, ciencia ficción y otros géneros que a veces podrían etiquetarse como populares. Mira, no estamos aquí para encasillar a nadie, pero usemos estas categorías para entender un poco mejor a estos grupos. Y algunas de las características de los llamados lectores de élite suelen ser que se inclinan por literatura clásica o llamada seria, como novelas realistas o de autores reconocidos del canon literario. Y también piensan que géneros como la fantasía o la ciencia ficción carecen de profundidad y no tienen el mismo valor literario. Y ellos esgrimen que aman la complejidad del lenguaje y los temas filosóficos profundos. Además, intentan encontrarle una profundidad argumental a todo y desechan cualquier obra que intente ser dinámica y divertida, tachándolas de simples. Y por último, se enorgullecen muchísimo de pertenecer al grupo de élite que lee este tipo de libros, incluso por encima de disfrutar de la lectura. En conclusión, generalmente encuentran más satisfacción en la forma que en el contenido. Mientras que por otro lado, los lectores de ciencia ficción y fantasía disfrutan de la creatividad sin límites y los mundos imaginarios que estos géneros ofrecen. También encuentran placer en libros que exploran temas serios y diversos, como el poder, la ética o incluso la tecnología o las sociedades distópicas. Y esto no es una característica personal en sí, pero obras como El Señor de los Anillos o Dune demuestran que se puede ser profundo y entretenido a la vez, una combinación que nos encanta a los dos. Y es bueno recalcar que como en cualquier manifestación de creación humana, en estos géneros hay tanto cosas de muy buena calidad como contenido que podría ser considerado mediocre o incluso realmente malo. Y en consecuencia de eso, también hay personas que disfrutan algunas de estas expresiones, aunque esto no es un medidor coherente para juzgar todo un género literario. Pero igual, como ya dijimos antes, no estamos aquí para poner etiquetas definitivas. Estas son solo generalizaciones, sin ánimo de encasillar a ninguna persona o grupo en específico. Digamos que esto es solo un punto de partida para entender las generalidades del fenómeno y cuáles son sus defensores de un lado y otro, por llamarlo de alguna manera. Lo interesante de todo esto es que hoy en día muchos críticos están replanteándose el concepto de lo que significa buena literatura. Y tenemos que ser sinceros y decir que a veces los cambios asustan, incluso a nosotros mismos. Poco a poco, la brecha entre los lectores que se consideran de élite y los lectores de géneros más populares ha ido desapareciendo. Al igual que la brecha literaria en sí. Incluso hay libros populares que han recibido grandes reconocimientos. ¿Y sabía que escritores de fantasía y ciencia ficción han ganado premios tan prestigiosos como el Pulitzer? Aunque eso sí, hasta el momento no hay ningún autor de ciencia ficción o fantasía reconocido con un premio Nobel de literatura. O eso dicen o quiere pensar la Academia Sueca. Porque, y esto es una opinión muy desde nuestro punto de vista, hay escritores como el colombiano Gabriel García Márquez, el japonés Kazuo Ishiguro o incluso el portugués José Saramago que podrían considerarse escritores de estos géneros. Pero quizás lo más sorprendente es que autores como Ursula K. Le Guin, por mencionar algunos, han sido reconocidos como grandes figuras literarias, tanto por el público como por la crítica mundial. Y además, los límites entre géneros están desapareciendo. Mira, por poner dos ejemplos que seguramente conoces, 1984 de George Orwell y Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Estas novelas son clásicos del canon literario, pero sorpresa, y lamentamos decírtelo si eres un elitista, son obras de ciencia ficción. Y no olvidemos el realismo mágico del boom latinoamericano, del que ya mencionábamos al gran García Márquez, un tema que seguramente debemos traer al canal en algún otro episodio. Entonces, ¿realmente hay una jerarquía entre géneros o es solo una cuestión de gusto? Históricamente, la crítica ha favorecido ciertos géneros, como la novela realista, la poesía o el drama.
mientras que la fantasía y la ciencia ficción han sido vistas como escapismo o entretenimiento ligero. La buena literatura, dicen por ahí, debe reflejar la vida cotidiana y las complejidades de la naturaleza humana. Como si la ciencia ficción o la fantasía no emplearan una de las expresiones más humanas de todas, la imaginación. También a menudo se asocia la buena literatura con el canon literario y a escritores como James Joyce, Virginia Woolf, Hermann Hesse o Marcel Proust. Y si no viene de este tipo de autores, entonces no debe ser buena literatura, ¿verdad? Por otro lado, la fantasía, la ciencia ficción y otros géneros populares han sido percibidos siempre como meramente comerciales. Pero esa visión ha empezado a cambiar. Y en las últimas décadas, autores como Tolkien, Asimov o Le Guin han demostrado que estos géneros pueden ofrecer reflexiones profundas sobre la sociedad, la ética y la condición humana. Puede que incluso tengan un alcance mayor, porque de manera casi profética están poniendo en la mesa de debate conflictos que aún no hemos enfrentado como sociedad y que a veces nos surgen hasta décadas después de ser planteados, como la inteligencia artificial y otras cuestiones profundas que nos tocan bien de cerca. Porque seamos claros, al no estar atado por esta correa de una realidad estricta, el autor tiene la posibilidad de presentarnos escenarios y conflictos narrativos que de otra manera sería imposible abordar. Y esto sin duda enriquece las posibilidades, porque la ciencia ficción es, digamos, una suerte de predicción del futuro. Y por su parte, la fantasía no es más que una realidad enriquecida. ¿O acaso El Señor de los Anillos no es una crítica al poder y la guerra? Y también una obra profundamente religiosa, filosófica y entretenida al mismo tiempo. ¿Y qué decir de 1984 de Orwell? Aunque es ciencia ficción, todos la consideran una obra maestra del análisis político, los regímenes totalitarios y el control perpetuo. Y para muchos, un alerta y un llamado de atención a lo que podría pasar en ciertas sociedades si se permite que se tomen ciertos rumbos. 1984 es un clásico ejemplo de una historia de ciencia ficción entretenida, vibrante y sobre todo útil para prevenir desastres en la realidad. Aunque igual la humanidad a veces hace caso omiso de estas advertencias y algunas sociedades terminan viviendo como en esta novela. Al final del día, la apreciación de cualquier género literario depende del contexto cultural y de los gustos personales. La fantasía y la ciencia ficción nos permiten viajar a mundos nuevos y reflexionar sobre nuestra sociedad desde otros ángulos, sin las limitaciones del mundo real. Mientras que la literatura más tradicional nos confronta con la realidad de manera más directa, explorando las experiencias humanas en sus formas más crudas. Aunque la crudeza de la realidad ya está llegando también a la fantasía, y quien piense diferente, le invitamos a darse un paseo por la primera ley de Joe Abercrombie. Pero, ¿quién puede decir que un género es mejor que otro? Sin dudas, es una afirmación complicada y hasta cierto punto errónea, ya que lo que atrae a un lector no necesariamente será lo mismo que atrae a otro. Al final, cada persona encuentra algo diferente en cada historia. Lo que para algunos es irrelevante, para otros puede ser profundo y significativo, y hasta le dará motivos para reflexionar y hacerse las preguntas correctas. Y llegados a este punto, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que la literatura pop no es menos valiosa que las novelas clásicas. Y hay muchísimos ejemplos que lo demuestran. Autores como Stephen King y Neil Gaiman, por citar algunos, han sabido acercar la literatura a un público masivo sin sacrificar la calidad narrativa. Y han sido aplaudidos por esto. Y King, aunque es etiquetado como un autor de géneros populares, ha demostrado ser un maestro en capturar la naturaleza humana. Esto refuerza la idea de que los géneros populares no son necesariamente inferiores. Y pudiéramos continuar, pero no queremos aburrirte. Así que te animamos a que nos dejes también tus ejemplos en los comentarios. Y ahora volvemos a preguntarte, ¿todavía crees que existe una jerarquía entre géneros o es solo una cuestión de percepción? Seguramente a estas alturas ya conocerás la respuesta. La jerarquía entre géneros parece ser más una construcción social y crítica que una verdad objetiva. Cada género ofrece formas distintas de abordar la narrativa y en muchos casos las fronteras entre géneros alto y popular se están desdibujando. Al final, todo se reduce a lo que busca cada lector: profundidad filosófica, entretenimiento o quizás ambas. Así que la próxima vez que escuches a alguien afirmando que un género es mejor que otro, mándalos directamente para este video. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la ciencia ficción y la fantasía deberían seguir considerándose literatura de segunda? ¿O crees que merecen el mismo respeto que las novelas clásicas? Déjanos saber en los comentarios. Si queremos encontrar esa crudeza de realismo en la fantasía, ya esto existe. Muchos le llaman grindark. Y como mencionábamos antes, el rey, a pesar de lo que pueden decir los malasanos, Joe Abercrombie, con su saga La Primera Ley, hace muy buen trabajo en este universo literario. Una historia con personajes muy bien construidos y una realidad brutal. Si te gustan
una historia verosímil y bien formada, aderezada con un humor ácido, esta es tu historia. Y como sabemos que de una forma u otra te interesan este tipo de historias, acompáñanos en nuestro próximo episodio para que sepas todo lo que hay que saber de la primera ley. Si te gustó este video, déjanos un like y no olvides activar la campanita para enterarte de todo nuestro contenido de ciencia ficción, fantasía y el mundo de la literatura en general. Nos vemos en el próximo episodio.